Creo que la explicación. Sí, bro. Sí, Sí, se entiende todo, sale bro. bastante bien. Bueno, cualquier novedad, ustedes ahí pueden levantar su mano y ya, como para que se pueda atender, ¿sí? Bueno, vamos a dar continuidad a esta parte de nuestra sesión sobre las turbinas de gas. Entonces, vamos a comenzar a hablar de los dispositivos auxiliares o las partes componentes de las turbinas de gas. Ya mencionamos algunos, como ser el compresor de aire. Los compresores de aire de las turbinas de gas pueden ser básicamente compresores del tipo axial o compresores del tipo radial o centrífuga. El tipo axial, el compresor del tipo axial, normalmente se prefiere más las centrales las centrales eléctricas. ¿Por qué razón? Se me congeló. Bueno. Realmente acá tendría que comenzar. Los elementos componentes de las turbinas de gas. Básicamente tenemos el compresor de aire. Los más utilizados son los compresores del tipo axial o centrífugo. El otro tipo de compresor que ustedes conocen son los compresores del tipo alternativo o rotodinámicos. Pero como esta máquina utiliza un gran caudal de aire, entonces necesitan compresores adecuados como para facilitarle ese caudal de aire necesario. Y entre ellos están los axiales y los centrífugos. ¿Por qué se prefieren los axiales? Porque normalmente son, como ustedes ven acá, son multietapas y los álabes van ubicados, los álabes motrices o móviles van ubicados en el tambor rotativo del rotor, en su parte periferia. Y a cada etapa, como ustedes ven acá, a cada etapa, no sé si ven me están divisando la flechita, Sí, se ve, profe. van ubicados los álabes fijos que van instalados por la carcasa. Esta es la carcasa del compresor. Entonces, a cada etapa de álabes móvil, antes le precede una etapa de álabes fijo. Eso es para la compresión del aire. También se utilizan compresores centrífugos o radiales, pero se prefieren las axiales porque son los centrífugos son mucho más pesados cuando se utilizan multietapa, entonces por esa razón no se prefiere tanto, pero también existe en la realidad. Existen fabricantes cuyas turbinas son centrífugas. El otro tipo, otra de las partes componentes son las cámaras de combustión. Las cámaras de combustión son los elementos donde ocurre la combustión, el proceso de mezcla, aire combustible y el proceso de combustión. Dentro de la cámara de combustión, o sea, en su parte, digamos, post anterior, va por la cara, van ubicados los inyectores de combustible. Entonces, normalmente se prefieren cámaras de combustión tubulares múltiples. También existen las cámaras de combustión tipo anular, como ustedes están viendo acá. Entonces, esta es una cámara de combustión del tipo anular. No, otra vez. Son tubulares
multitubulares. Y esto va montado alrededor de la turbina, compresor turbina. Están también las cámaras de combustión que se le llama del tipo silo. Ese tipo de cámara de combustión era el que vimos en el gráfico de entrada, creo que. Ah, no, este tipo no es. Pero existen compresores cámara de combustión del tipo silo. Parece un silo que puede ser una o dos cámaras de combustión. Pero también en cada cámara van los inyectores de combustible con sus accesorios correspondientes para regular el caudal de combustible. Después le tenemos otra de las partes importantes, que es la turbina propiamente dicha. Existen las turbinas del tipo axial y turbinas del tipo radial o centrífuga. En nuestro caso, nuestro gráfico nos está mostrando una turbina del tipo axial multietapa. En este caso particular, vemos que los álabes en rodete van instalados por el tambor rotativo. Y a cada etapa de álabe móvil le antecede una etapa de álabe fijo, que se llaman toberas de combustión. Por supuesto, las turbinas del tipo axial normalmente son multietapas. Entonces, se prefieren más para las centrales hidroeléctricas y también para las centrales de ciclo combinado. Además, las turbinas axiales pueden ser turbinas de acción o turbinas de reacción. Tienen más o menos el mismo comportamiento que las turbinas de vapor, en donde los gases de la combustión en la de acción se transforma totalmente en las toberas de entrada y la reacción se combina tanto en las toberas de entrada como en los álabes motrices. Es más o menos parecido al funcionamiento de las turbinas también, de ese nombre, de ese concepto, que son las turbinas hidráulicas, que ustedes ya conocen. En este gráfico estamos viendo el rotor de un compresor turbina de gas. Ustedes ven que el conjunto rotor y turbina de gas que está en proceso de montaje. Podemos notar que se trata de un compresor del tipo axial y la turbina que es del tipo también axial. ¿Se dan cuenta? El compresor es multietapa y la turbina también es multietapa. En este caso particular, se nota que es de 3 etapas de álabes motrices. Ustedes ven acá estos espacios que quedan. Esos son los espacios donde van ubicados los álabes fijos o directrices. Le antecede a la etapa de álabes motrices. También pueden mirar acá en este corte de la mitad de esta carcasa donde va instalado el rotor del compresor, que los álabes motrices van en los huecos que dejan los álabes fijos o directrices. Por supuesto, acá este es el punto de apoyo de este rotor. Como ustedes ven acá, está unido rígidamente el rotor del compresor turbina con el compresor, con el rotor de la turbina. Estos son los puntos de apoyo del rotor, turbina, y acá otro cojinete de apoyo del compresor. Lado turbina, acá en la parte trasera también tiene sus cojinetes. Se llama cojinete de los puntos de apoyo. Son cojinetes tipo media, el tipo elíptica, recubierto de un material antifricción. ¿Por qué? Porque estos elementos giran, este rotor gira a elevada rotación, y si
no puede girar sobre una pieza que no, digamos, muy dura, en el sentido de que tiene que deslizarse fácilmente con el flujo de aceite que tiene que circular en esos puntos, el aceite de lubricación. ¿Estamos? Además, como ustedes ven acá, eh, ciertos elementos que parecen unos dientes, esos son los cojinetes del tipo laberinto para evitar la fuga de aceite al exterior o aceite hacia el lado compresor. La turbina de gas suele estar compuesta de 2 o más etapas de álabes, cada una ella integrada por una corona de álabes con un diseño adecuado aerodinámicamente, que son los encargados de hacer girar el rotor, tanto el rotor de la turbina como el rotor del compresor. Además, un conjunto de álabes fijos sujeto a la carcasa, que ya les mostré, y cuya misión es redireccionar el aire de salida de la cámara de combustión. Entonces, todos los gases provenientes de la cámara de combustión se descarga en la primera etapa a la vez fijo y redirecciona a los álabes motrices. ¿Hay alguna consulta? Por si le haya llamado la atención en alguna parte, y levanten la mano y se le habilita. Bueno, continuando. Otros elementos componentes. Entonces dijimos que las turbinas axiales pueden ser de acción o reacción. Acá vemos compresores axiales y turbinas axiales. Tobera le llaman a las partes fijas que van en los espacios que dejan cada rodete. Acá en este gráfico van a notar. Bueno, este le va a llegar, entonces ustedes pueden ampliar y pueden ver todos los detalles de este dispositivo. Otro de los dispositivos que cuenta la turbina de gas son los motores de arranque, que ya dijimos, que puede ser el motor de combustión interna, normalmente de 2 tiempos y de alta revolución. ¿Por qué razón? Porque las turbinas de gas giran a alta revolución. Por ejemplo, la turbina de un estudio gira a una velocidad de rotación de 5100 RPM. Y el motor de lanzamiento de arranque gira a 1500 RPM. Por más de que tenga convertidor de torque, no gira a la misma velocidad de rotación de la turbina de gas. La turbina de gas necesita solamente el motor de lanzamiento para la inflamación inicial, es decir, esa inflamación inicial o combustión inicial ocurre normalmente entre el 10 hasta el 30% de la velocidad nominal. En nuestro caso particular, si es 5100, la velocidad de rotación se inicia a los 800 RPM. Otro sistema muy importante, también se puede utilizar motores eléctricos con resistencia estatórica para controlar la velocidad de rotación. Los dispositivos de lubricación es un elemento muy importante para toda máquina giratoria. Caso contrario, si, como ustedes ven, las máquinas modernas cuentan con bombas de lubricación accionadas por motores de corriente alterna, motores de bomba accionados por motores de corriente continua, y la bomba principal que es accionado por los engranajes de accesorio. Es decir, el arranque de la turbina se realiza funcionando las bombas accionadas por motores de corriente continua o alterna. Y una vez que llegó prácticamente a la velocidad nominal, alrededor del 95%,
La bomba principal ya tiene suficiente presión, entonces por diferencia de presión hace que pare la bomba eléctrica que está funcionando. Es muy importante que la lubricación no se corte en ningún momento cuando la máquina está en operación. Por eso cuenta con esas bombas de corriente eléctrica, tanto alterna como continua. Cualquiera de ellos tiene que funcionar si hay un corte de energía o una actuación de las protecciones que hace parar la turbina. Porque todas las protecciones actúan directamente sobre el bloqueo de combustible y para la unidad. Y durante esa parada, como está girando a muy alta revolución, tiene que estar funcionando las bombas de lubricación. Entonces, muy importante la buena operación del sistema de los dispositivos de lubricación. Por esa razón que cuentan con respaldos. En caso de avería uno, tiene que funcionar otro. Otro elemento importante es el dispositivo de alimentación de combustible. Y acá hacemos la siguiente aclaración. Es servocontrolado electrónicamente, dicen. ¿Por qué es servocontrolado? Porque todos los dispositivos de control actúan, envía señales al dispositivo regulador para controlar la inyección de combustible en las cámaras. Es decir, cuando la velocidad, o sea, cuando la carga del sistema eléctrico aumenta, esto en una central eléctrica, cuando aumenta la carga en el sistema eléctrico, siente como un freno al generador, entonces va variando la frecuencia, también varía la velocidad, entonces actúa en ese momento el regulador de velocidad, actúan haciendo que la bomba de combustible inyecte más cantidad de combustible para evitar que el generador salga de sincronismo. Una vez que llegó a normalizarse, entonces se mantiene esa inyección de combustible dentro de las cámaras. Son elementos muy importantes del sistema de alimentación de combustible, los filtros de combustibles. Cuando tenemos una turbina multicámara, normalmente cuenta con una bomba de alimentación que es servocontrolada electrónicamente y además cuenta un divisor de caudal. De acuerdo a la cantidad de cámaras que cuenta, entonces tiene la cantidad divisoria, divisor de caudal, para alimentar combustible, la misma cantidad de combustible a todas las cámaras. Eso para evitar vibración durante la operación. Y los inyectores de tobera de inyección de combustible. Esto normalmente también se tiene que controlar, digamos, la llama de la combustión para ver si están funcionando bien o no estos inyectores de combustible. Por esa razón tiene un visor la tapa de las cámaras de combustión para que el operador de la central pueda mirar y familiarizarse con esa llama de la combustión. Si hay algo normal, entonces enseguida se va a dar cuenta por el color de la combustión. También es importante en este punto recalcar que las turbinas de gas pueden ser de combustible dual. O sea, puede utilizar dos tipos de combustible. Puede funcionar con un combustible líquido o combustible gas. Es decir, cuando funciona como un combustible líquido, funciona con gasoil. Normalmente se prefiere gasoil porque el fuel oil es un combustible muy viscoso y ensucia mucho los quemadores, entonces no es tan preferible, por más que sea más barato, ¿verdad? Y que tenga el mismo poder calorífico. Pero acorta el periodo de inspección
mayor que le dice que a las tantas horas se tienen que revisar todos los elementos expuestos a las altas temperaturas. Por otro lado tenemos el sistema de encendido. Habíamos dicho que el encendido en las turbinas de gas se necesita solamente para inflamar inicialmente la mezcla, que ocurre aproximadamente entre el 20 o 30% de la velocidad de rotación. Y se realiza normalmente a través de una bujía de encendido y que funciona con que es un elemento que suministra arco eléctrico a alta tensión dentro de la cámara donde se está pulverizando el combustible en forma de neblina. Y tiene que ser de fácil inflamación. Por esa razón, como esa mezcla combustible y aire a presión actúa como si fuese un dieléctrico, y por esa razón se utiliza estos transformadores de encendido para suministrar la alta tensión a la bujía en el momento de la inflamación de la mezcla. Otro tema también que es importante acá mencionar, que si nosotros tenemos una turbina de gas multicámara, normalmente viene equipado con 2 bujías de encendido. Es decir, uno trabaja como respaldo del otro. En el caso de que falle uno, entonces el otro puede funcionar. También es interesante mencionar en este punto que las bujías están metidas dentro de la cámara de combustión, donde se produce la combustión. Entonces, si permanece durante toda la operación de la turbina de gas, estos electrodos se van a descomponer, se van a averiar, ¿verdad? Por la erosión que puede causar la llama de la combustión por la descarga hacia las turbinas. Razón por la cual esta bujía tienen unos electrodos, sus electrodos son retráctiles. ¿Qué quiere decir eso? Cuando aumenta la presión interna de la cámara, a medida que va acelerando, aumenta la presión interna de la cámara y los electrodos de la bujía va saliendo al exterior. La distancia necesaria para evitar que sus electrodos sean erosionados por la llama de la combustión y sean dañados. Otro elemento importante para el funcionamiento de la turbina de gas son los detectores de llama. Normalmente también cuenta con 2 detectores. En caso de que falle uno, puede funcionar el otro. Y la misión de estos detectores de llama es detectar la presencia o ausencia de llama. Cuando detecta ausencia de llama, estos elementos aborta la secuencia de arranque de la turbina. Entonces, y en caso de que, o sea, tiene que estar detectando presencia de llama en la cámara de combustión durante toda la operación de la unidad. En caso de que hay corte de combustible y falla de llama en las cámaras, entonces estos detectores detectan que la unidad paró y actúa, envía señales a los elementos de control y protección, inhibiendo toda posibilidad de arranque de la unidad. Otros elementos muy importantes para la operación de las turbinas de gas, ya que son unidades de muy alta revolución y de operación que hay que tener mucha atención, son los elementos del sistema de control de arranque, sistema de control de temperatura y sistema de control de velocidad. Si ustedes vieron ya electricidad de potencia, entonces van a interpretar muy bien este circuito del sistema de control. Nosotros tenemos, por un lado, un sistema
por ejemplo, un circuito que comanda el sistema de control de arranque. ¿Qué hace ese sistema? Envía la señal de arranque al motor de lanzamiento para que arranque y lleve el rotor hasta la velocidad del régimen. Por supuesto, durante esa operación tenemos mucha temperatura. ¿Por qué? Porque está en proceso de aceleración la turbina. Tenemos una mezcla muy rica en las cámaras de combustión. Entonces se tiene que controlar esa temperatura. ¿Y cómo se controla la temperatura? A través de flujo de combustible. Entonces el sistema de control hará que por la señal que recibe el control de temperatura, este sistema de control hace que se inyecte menos cantidad de combustible en las cámaras de combustión. Otro sistema muy importante es el sistema de control de velocidad. ¿Por qué razón? Porque el regulador de velocidad y el comando de carga actúan juntos y controla la velocidad de rotación que no salga de la velocidad del régimen, considerando que los generadores de las centrales son generadores síncronos. Entonces, no tiene que salir de sincronismo. Es decir, cuando existe un aumento de carga, el regulador de velocidad tiene que comandar, por las señales que recibe del control de velocidad, tiene que comandar los reguladores de velocidad para inyectar mayor cantidad de combustible y mantener la velocidad del régimen. Al mantener la velocidad del régimen, se mantiene la frecuencia de salida del generador. Y también se está controlando la potencia que entrega la turbina. Otro elemento muy importante. Entonces, acá en electricidad de potencia hablamos de lazos de control de estos elementos. Todos estos lazos de control va a un integrador, un sistema integrador que controla la bomba de combustible. Porque habíamos dicho que la bomba de combustible es servocontrolado, entonces a través de las señales que recibe del sistema de control de arranque, de temperatura, velocidad. Importante entonces este sistema de control. Los sistemas de protección nunca está ausente también del sistema de control. ¿Por qué? Porque se tiene que controlar. Por un lado, la temperatura de escape de la turbina, la temperatura del agua de enfriamiento, la temperatura del aceite lubricante. ¿Por qué razón? Porque estos tienen el agua de enfriamiento, el aceite lubricante tiene una temperatura normal de funcionamiento. Si sobrepasa esa temperatura, la película de lubricación también apeligra de que se corte esa película de lubricación. Razón por la cual, si la temperatura del aceite es elevada, también el agua de enfriamiento va a ir a un aumento. O si falló el sistema de enfriamiento, se va a aumentar la temperatura del aceite y el sistema de control de protección tiene que ver esa normalidad. Por otro lado, el sistema de control de temperatura de escape, ¿cómo actúa? Cuando existe alguna falla del sistema de inyección de combustible, entonces puede haber un aumento, digamos, aumento de temperatura en una de las cámaras o más de uno. Entonces el operador tiene que controlar esa diferencia de temperatura, que no tiene que sobrepasar entre 50 y 70 grados centígrados. Entonces, cuando existe esa diferencia, entonces existe un problema del sistema de alimentación de combustible. Y se tiene que tomar las providencias del caso para que no ocurra algún accidente. Tenemos también el sistema de protección de sobrevelocidad. La velocidad de la turbina es controlado por un dispositivo que consiste en una rueda magnética dentada, que corta líneas magnéticas porque está cubierto por un elemento que al cortar líneas magnéticas genera una cierta señal y esa señal se envía, como está
cableado entonces se envía al sistema de control y controla la velocidad de rotación de la turbina para que no salga sincronismo. Y en el caso de una largada brusca de carga, este sistema de protección tiene que actuar rápidamente para enviar la señal correspondiente al regulador de velocidad y se realice la regulación de la inyección de combustible hasta que se mantenga la velocidad de régimen. No varíe la velocidad del régimen. Y en caso de anormalidad, entonces tiene que actuar sobre enviar señal al sistema de protección para que corte combustible y pare la unidad. Todos los sistemas de protección actúan sobre el elemento de corte de combustible, la válvula de control de corte de combustible. Entonces, al cortarse señal a esa válvula, se cierra y corta alimentación de combustible a las cámaras de combustión. Bueno, tiene varias aplicaciones las turbinas de gas. Se puede utilizar en centrales eléctricas para generación de energía eléctrica en forma autónoma. También se puede utilizar en forma en operación con las turbinas de vapor para generar energía eléctrica, o sea, en paralelo. También se puede utilizar en las centrales nucleares para servicios de emergencia o para también compresores de gases. Las turbinas de gas también se utilizan para generar energía eléctrica y aire a presión para los altos hornos. Otra aplicación de las turbinas de gas son la generación de energía eléctrica y también para calefacción. Bueno. Así como estamos hablando de muchas, es un elemento entre las ventajas vamos a mencionar que es un elemento, una máquina que de fácil control, no cuenta con condensadores como en las plantas de vapor. Tampoco ocupa poco espacio. La relación peso-potencia es muy baja. Normalmente viene en forma modular, razón por la cual se puede instalar en forma rápida y para poner en servicio. Otra de las ventajas, puede quemar más de un tipo de combustible. Habíamos dicho que puede ser de combustible dual, como ocurre en otros países, en los países donde existe mucho frío y donde se utiliza gas natural para la calefacción. Entonces, en la época de invierno se puede utilizar con gasoil. Y en la época de verano, de poca demanda de gas, se utiliza gas natural para su alimentación. Bueno, así como tiene grandes ventajas, también tiene ciertas desventajas. Una de ellas es, como son elementos que trabajan a muy altas temperaturas, todos los elementos sometidos a la alta temperatura tienen que ser construidos de aceros aleados especiales resistentes para las altas temperaturas. También es interesante mencionar que su consumo específico de combustible es muy elevado. Entonces, tenemos la contrapartida de rapidez de operación, pero consumo elevado, el consumo específico elevado. Entonces, hay que, en la operación, se tiene que tomar ciertas precauciones para que no trabaje fuera del rango de operación. Caso contrario, su consumo específico va a ser muy elevado y si está en una central eléctrica, la generación de energía va a ser caro por la cantidad de combustible que quema inútilmente para generar esa energía. Entonces, cuando normalmente se recomienda un rango de operación entre el 75% de su capacidad nominal
para que esté entregando energía. O sea, dentro de ese rango, entre 60 al 100%. Pero normalmente se deja un rango para que pueda, que le sirva como reserva gigante, principalmente en la central eléctrica. De tal manera que cualquier perturbación no lleve a bloqueo nuestro sistema y pueda responder a esa variación a través de sus elementos o sistemas de control, ya sea regulación de velocidad o regulación de tensión a través de eh, de su excitatriz. Bueno, si tienen alguna consulta acá, porque tenemos un tiempo bastante corto, por favor. Habiliten sus micrófonos para, la, para la consulta correspondiente. Hola. Hola. Hola, profe. Sí, tengo una Sí, pregunta. En relación a, viste que lo que mencionaste en la parte final, dijiste que el costo de operación es relativamente más grande que la central el de consumo, vapor, digamos. sí, Pero el costo de instalarse ya también más alto. el costo de instalación es rápido. ¿Por qué razón? Porque viene en forma modular, como le mostré en este gráfico. Todo esto es modular. Entonces, el generador viene por una parte, el compresor turbina viene por otro lado y el sistema de control por otro lado. Todos estos sistemas vienen en forma independiente. Entonces, es rápida su instalación. Solamente la base tiene que estar bien nivelado y ya se baja encima para su pronta instalación. Eso es una de las ventajas con respecto a las centrales hidroeléctricas, por ejemplo. Y la de vapor también. Rapidez de operación, necesita poco personal para la operación, etcétera. ¿Satisfecho? Sí, sí, está bien, profe. O sea,